Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, y que ha estado en boca de todos en las redes sociales y en los medios. Como ven en el título, vamos a desgranar esa impactante noticia que salió el 25 de enero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y, por supuesto, la reacción de los fans. Si aún no se han suscrito, les invito a que le den al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Esto se pone bueno. Amigos, el 25 de enero de 2026 amaneció con una noticia que honestamente tomó a muchos por sorpresa, e incluso a algunos nos dejó con la boca abierta. Durante años Can Yaman y Demet Özdemir han sido una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Erkenci. Sus personajes Candivit y Sanemeyn conquistaron corazones y las redes sociales explotaron con cada interacción, cada mirada, cada escena. Después de la serie, aunque sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, la conexión entre ellos siempre ha sido un tema recurrente para sus seguidores. Se rumoreaba, se especulaba, se deseaba que volvieran a estar juntos, y creo que esa expectativa ha sido un motor constante para mantener viva la llama de su historia. Entonces, ¿qué pasó exactamente ese 25 de enero? La noticia que impactó a todos fue la confirmación, a través de fuentes muy cercanas y, ojo, con pruebas visuales que empezaron a circular, de que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se habían reencontrado, sino que estaban, y esto es lo impactante, comprometidos. Sí, han leído bien. Compromiso. Después de un tiempo en el que ambos han estado enfocados en sus carreras, explorando proyectos en diferentes países, e incluso teniendo otras relaciones públicas, este anuncio de compromiso se sintió como un giro dramático e inesperado para la trama de sus vidas. Imaginen la escena: amanecer, uno revisando las redes sociales, y de repente, las fotos de una revista de farándula turca, o un tuit de un periodista de espectáculos súper confiable, que mostraban a Can y Demet juntos, sonriendo, con un anillo de por medio en la mano de Demet. ¡Boom! El Internet, como era de esperar, colapsó. Las plataformas de redes sociales se inundaron de mensajes, memes, teorías y, por supuesto, la alegría incontenible de los fans que habían soñado con este momento durante años. ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta que todos nos hacemos. Después de Erkenci, ambos actores se embarcaron en proyectos ambiciosos. Can Yaman se trasladó a Italia y luego a España, participando en producciones internacionales y ganando aún más fama global. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía y también explorando oportunidades en el extranjero, consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares de su generación. Hubo un tiempo en el que sus vidas parecían ir en direcciones opuestas, y la comunicación entre ellos se mantenía de forma discreta, a través de likes en Instagram, o algún comentario ocasional. Sin embargo, los fans más observadores notaron sutiles indicios en los meses previos. Pequeñas coincidencias que, vistas en retrospectiva, ahora cobran un significado especial. Quizás un viaje a la misma ciudad en fechas cercanas, un me gusta en una foto antigua o comentarios de amigos en común que podrían interpretarse de muchas maneras. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para la magnitud de esta noticia. El compromiso. La idea de que esta pareja icónica de la televisión turca estaba a punto de dar un paso tan importante en la vida real. La reacción en las redes sociales fue, como decía, masiva. Las hashtags como #Can Demet oficial, #Erkenci reunido, o #compromiso Can Demet se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans compartían fragmentos de sus escenas favoritas, recordaban anécdotas de entrevistas, y celebraban esta unión como si fuera un evento personal. Para muchos, Can y Demet no eran solo actores, sino una representación de un amor idealizado, un cuento de hadas moderno. Verlos unirse en la vida real era, para ellos, la culminación de esa fantasía. Por supuesto, no faltaron las preguntas y las especulaciones. ¿Cuándo y cómo se reconciliaron? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión tan importante después de un tiempo de separación profesional y personal? Las revistas de espectáculos empezaron a enviar a sus reporteros a investigar, buscando cualquier detalle, cualquier entrevista, cualquier pista que pudiera aclarar este misterio. Las primeras informaciones que empezaron a surgir,
aunque sin confirmación oficial directa de la pareja en ese momento, hablaban de un reencuentro fortuito durante un evento social en Estambul a finales de 2025. Se dice que la Spa se reavivó, que la amistad y el respeto mutuo se transformaron de nuevo en algo más profundo. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que lo que habían tenido era algo especial y que valía la pena intentarlo de nuevo, pero esta vez con la madurez y la experiencia que la vida les había dado. Algunos medios sugirieron que este reencuentro fue gradual, con encuentros discretos, llamadas telefónicas y mensajes. Un proceso de reconexión que les permitió redescubrirse y darse cuenta de que su vínculo era más fuerte de lo que pensaban. Y luego el momento cumbre, la pedida de mano. Se rumorea que Can Yaman le pidió matrimonio a Demet Özdemir en un lugar muy especial para ellos, quizás un sitio relacionado con sus inicios o con algún recuerdo importante de su tiempo juntos. Aunque los detalles exactos de la propuesta siguen siendo un secreto bien guardado, la imagen de un compromiso lleno de romanticismo y significado es lo que prevalece. Este anuncio también ha generado un debate interesante entre los fans y en la opinión pública. Por un lado, la alegría y la celebración de ver a una pareja tan carismática y querida unirse. Por otro, la reflexión sobre cómo la vida de las celebridades, a pesar de la distancia y la fama, a veces nos muestra que las conexiones humanas trascienden las cámaras y los focos. Nos recuerda que al final, son personas con sentimientos, con lazos que pueden ser difíciles de romper. Para los que seguimos de cerca sus carreras, esto también abre un abanico de posibilidades. ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en algún proyecto? ¿Un nuevo drama, una película, o tal vez algo completamente diferente? La imaginación de los fans se dispara con solo pensarlo. La química que demostraron en Erkenci fue tan potente que una nueva colaboración sería, sin duda, un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. El compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir no es solo una noticia de celebridades, es una historia que resuena con muchos de nosotros. Es la idea de segundas oportunidades, de la fuerza de los vínculos que se forjan, y de cómo, a veces, lo que parece haber terminado, en realidad solo está esperando el momento adecuado para renacer. Es una historia que nos emociona y nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, hay espacio para el amor verdadero y los finales felices que esperamos. Este 25 de enero de 2026 quedará marcado en la historia de la farándula turca e internacional como el día en que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron la sorpresa más grande y esperada. Un compromiso que sin duda nos llena de ilusión y nos da pie a imaginar un futuro lleno de proyectos y, sobre todo, de felicidad para ellos. Profundizando en los detalles y las implicaciones ***. La noticia, como bien saben, no se limitó a un simple anuncio. Las pruebas visuales que se filtraron, y que rápidamente se viralizaron, eran irrefutables. Imágenes de paparazzi, capturadas con una calidad sorprendentemente buena, mostraban a Can y Demet saliendo de un restaurante íntimo en Estambul, cogidos de la mano, y lo más revelador, un primer plano del dedo de Demet luciendo un deslumbrante anillo de compromiso. Los expertos en joyería ya han empezado a especular sobre el valor y la posible procedencia de la gema, especulando con que podría ser un diseño personalizado, elegido con sumo cuidado para reflejar la personalidad y la historia de la pareja. Las fuentes cercanas a la pareja, que se mantienen anónimas por razones obvias, han ido aportando pequeños detalles a la narrativa. Se habla de un reencuentro mucho más deliberado de lo que se pensaba inicialmente. Al parecer, tras el fin de sus relaciones públicas anteriores, ambos habrían empezado a mantener un contacto más fluido, redescubriendo la admiración mutua que siempre había existido. La pandemia y las restricciones de viaje, paradójicamente, habrían facilitado un acercamiento más íntimo y personal, permitiéndoles pasar tiempo juntos lejos de los focos, en un ambiente de mayor privacidad. La madre de Can Yaman, quien siempre ha mostrado un gran afecto por Demet, habría jugado un papel crucial en esta reconciliación. Se dice que ella siempre defendió la fuerte conexión entre Can y Demet, y que animó a su hijo a explorar esa posibilidad una vez más. Del mismo modo, amigos cercanos a Demet han confirmado que siempre guardó un cariño especial por Can, y que la química entre ellos era algo que iba más allá de la pantalla. El factor tiempo y madurez parece haber sido determinante. Ambos han crecido profesional y personalmente desde sus inicios. Can Yaman ha demostrado su versatilidad y su ambición en proyectos internacionales, y Demet Özdemir se ha consolidado como una fuerza imparable en la industria turca y ha empezado a dejar su huella en el mercado global.
Esta experiencia compartida, aunque por separado, les habría brindado una perspectiva diferente sobre sus vidas y sus aspiraciones. Ahora, con una base más sólida y una mayor comprensión de lo que realmente buscan, han decidido apostar por su futuro juntos. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido un torbellino de emociones. Mientras que la mayoría celebra la noticia con un fervor casi religioso, existe también un sector de la audiencia que se muestra más cauto, recordando la intensidad y la volatilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Se teme que la presión mediática y las demandas de sus carreras puedan afectar su relación. Sin embargo, la fuerza del hashtag #CanDemetForever y las miles de fotos y vídeos editados que circulan por la red demuestran un apoyo masivo y una esperanza genuina de que esta vez sea para siempre. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, están en ebullición. Se han desplegado equipos de reporteros en Estambul y en las ciudades donde residen o trabajan activamente. Cada movimiento de la pareja es analizado al detalle, desde sus apariciones públicas hasta sus interacciones en redes sociales, que han pasado de ser esporádicas a constantes y llenas de guiños mutuos. Se especula ya con la fecha de la boda, y los nombres de los posibles invitados de renombre internacional llenan las portadas de las revistas. Más allá de lo personal, esta noticia tiene un impacto significativo en la industria del entretenimiento. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir colaborar nuevamente es un sueño para muchos. Imaginen el potencial de una nueva serie que reavive la magia de Erken Cikus, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido. Sería un fenómeno televisivo sin precedentes, capaz de romper récords de audiencia y de consolidar aún más su estatus como iconos del entretenimiento. Los productores ya están haciendo filas, y se rumorea que varias plataformas de streaming están preparando ofertas millonarias para asegurarles un proyecto conjunto. Sin embargo, también hay que considerar las implicaciones para sus carreras individuales. ¿Cómo gestionarán sus compromisos profesionales con su vida de pareja, especialmente si deciden establecerse en un mismo país o tener familia? La presión de mantener el equilibrio entre la vida pública y la privada será un desafío constante. La sociedad turca y la global esperan de ellos un modelo de relación idealizada, y cumplir con esas expectativas mientras navegan por las complejidades de la fama será una tarea ardua. Este compromiso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la perseverancia y las segundas oportunidades. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, la historia de Can y Demet, si se consolida, se convertirá en un símbolo de esperanza y de la creencia en la posibilidad de encontrar el amor verdadero, incluso después de haberlo perdido o de haber tomado caminos diferentes. Es un recordatorio de que las conexiones humanas genuinas pueden resistir el paso del tiempo y la distancia. La magnitud de esta noticia trasciende el mero cotilleo. Representa la culminación de un sueño para millones de fans, un testimonio de la duradera influencia de una pareja que marcó una generación y un hito en la historia de la televisión turca. El 25 de enero de 2026 no será solo un día en el calendario, sino una fecha que se recordará como el renacimiento de un amor que muchos creían perdido, pero que afortunadamente estaba destinado a florecer de nuevo. Así que, amigos, hemos desgranado esta noticia que ha conmocionado a tantos. Hemos recordado su historia, hemos hablado de las especulaciones y hemos compartido la emoción que ha generado. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido por la sorprendente confirmación del compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.